Mi pasado no cabe en mi currículum. ¿Y en mi oficina? Ese es el tema del día de hoy. Esto es BPO Mentorship. Soy el coach JP. Bienvenidos nuevamente a otra sesión importante, a una sesión interesante en relación a un tema que muchos jóvenes hoy en día están dejando a un lado. Están olvidando. Están haciendo a un lado. Gracias por conectarse a la brevedad de lo posible. Gracias, esposa mía, por estar siempre pendientes de todas las transmisiones que estamos haciendo en trabajo en equipo. Entonces, como les decía, mi pasado no cabe en mi hoja de vida, en mi currículum. ¿Y en mi oficina? Ok, listo. ¿Cómo convivir con una historia difícil de dejar que te limite en tu desarrollo profesional? Eso vamos a estar hablando en los siguientes 30 minutos, ¿ok? Quizá tu pasado no lo pongas en tu currículum, o no sea parte de tu hoja de vida, pero forma parte de la fuerza que te trajo hasta acá, es decir, algo que te llevó hasta acá, todo lo que viviste que te trajo hasta donde estás en este momento. Entonces, es importante que siempre tomemos eso muy en cuenta, ¿ok? Vamos a iniciar entonces introduciendo el siguiente caso. El caso de una joven que vamos a nombrar Tatiana, ¿verdad? Obviamente esto no es el caso de Tatiana, pero vamos a nombrar a Tatiana. Tatiana estuvo en prisión 2 años por un error que ella pagó. Un ejemplo, ¿no? Común. Hoy trabaja en una empresa de tecnología. Ella está trabajando, ¿verdad?, en una empresa de tecnología. Es eficiente, brillante y empática. Pero cuando la invitan a hablar de trayectorias inspiradoras, se congela el alma para ella. Hay algo que no le permite expresar. Hay algo que la está limitando en este proceso de no permitirle hablar de su pasado. El pasado que es oscuro, ¿verdad?, para muchos, o muchos pudieran juzgarlo de esa manera. Un pasado donde tuvo que pagar una pena de 2 años en prisión, pero que hoy en día se encuentra disfrutando de un trabajo, haciéndolo bien en el trabajo y gozando de muchas cosas en el trabajo, triunfando, alcanzando metas en el trabajo, obteniendo resultados que probablemente nunca esperó tener cuando estaba en esos 2 años de cautiverio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué su pasado no cabe en PowerPoint? ¿Por qué su pasado no cabe en Canvas, por ejemplo? ¿Por qué su pasado no cabe en esas aplicaciones que permiten crear o elaborar una hoja de vida o currículum, o como quieras llamarle, ¿verdad? Voy a hacer una pausa por acá y vamos a darle la bienvenida a Estela, a María, a Osera, Mario, gracias por unirse, buenas tardes. El tema del día de hoy, como pueden ver en el título, es: mi pasado no cabe en mi hoja de vida o en mi currículum. ¿Y en mi oficina? Estamos hablando en este momento de Tatiana, ¿verdad? Que es un caso hipotético, un caso creado con un nombre ficticio. Estuvo 2 años pagando pena por algo que cometió. Hoy en día trabaja para una empresa de tecnología y le va muy bien, ¿verdad? Pero cuando la invitan a hablar de sus trayectorias y el proceso que la llevó hasta ahí, se congela y evita hablar de ese tema, ¿verdad? No quiere ser la historia de superación, ni la ex convicta que ahora es profesional, ¿verdad? Solo quiere trabajar en paz. Ese es el caso de Tatiana, ¿verdad? Este episodio es para todos los que tienen un pasado que no saben si callar, compartir o resignificar en sus espacios laborales. No solamente puede ser un espacio en el cual, o una situación en la cual la persona haya estado en una condena y pagando por esa condena, sino puede ser también episodios de muchas situaciones que tienen que ver con salud mental, precisamente, que es lo que venimos hablando en este perfil, ¿verdad?, que acompaña el proceso de búsqueda de empleo. Los jóvenes hoy en día tienen algún concepto, algunas orientaciones, algunas recomendaciones de cómo aplicar y a qué aplicar
Pero no hay recomendaciones puntuales para lo que es la ansiedad, por ejemplo, como a controlar la ansiedad, hacer un ajuste en la ansiedad. ¿Qué ejercicios puedo yo practicar para controlar la ansiedad? ¿Cómo puedo controlar o cómo puedo ajustar el estrés también? ¿Cómo puedo yo ir ajustando la depresión, verdad? Porque hay varios niveles de depresión y es un tema que afecta y aqueja a muchas personas en el mundo. ¿Cómo se conectan estos temas de salud mental con la búsqueda de trabajo y las carreras profesionales que ya existen hoy en día en el mercado laboral? Entonces, este episodio es para todas esas personas, como les decía, que tienen un pasado que no saben si agregar en su currículum o omitirlo, ¿verdad?, de su currículum. Entonces, vamos a estar recorriendo toda esta situación el día de hoy y quisiera iniciar diciendo de que el miedo a ser etiquetado es una de las razones. El miedo al que digan, al que dirán, las críticas que puedo recibir si yo agrego parte de lo que yo fui en mi currículum o hablo en la entrevista de trabajo acerca de mi pasado. ¿Okay? La tensión entre tu identidad profesional y tu historia personal, joven, es parte crucial en el proceso de selección cuando estás en búsqueda de trabajo. Tenés derecho a contar tu historia, eso tenés que saberlo, ¿verdad? Eso no es problema, porque ya no estás en eso. Es decir, si ya tuviste alguna situación difícil, ya no estás en esa situación. Ahora estás en el plan de querer trabajar, de querer surgir, de querer promocionarte, de querer cultivar, seguirte cultivando como profesional e incluso seguir estudiando si es posible, ¿verdad? Lo que viviste no debe usarse en tu contra, sino más bien como parte de una fortaleza tuya al momento de tu entrevista, al momento de esa ejecución que vayas a tener para aplicar a ese trabajo que tanto has querido tener. Si decidís hablar de eso, que sea desde el propósito, no desde la presión, ¿ok? Eso sí, hay que dejarlo claro, que sea desde el propósito y no desde la presión. Algunas cosas que se dicen por presión o que se hacen tal vez equivocadamente puede que no sean bien recibidas o que el mensaje no tenga un trasfondo, una profundidad que nosotros esperamos y puede que no salga mal, ¿verdad? Entonces es importante de que si se decidís hablar de tu pasado, de ese pasado no tan bonito, del cual no te sentís muy bien hablando, muy cómodo hablando, muy cómoda hablando, es mejor entonces no hacerlo, porque se nota cuando es forzado, ¿ok? Algunas frases claves para que nos podamos nosotros conectar en este proceso puede ser que tu pasado no te descalifica, ¿verdad? Tenemos que entender que el pasado nuestro, el que no nos gusta hablar de, no nos descalifica, no nos hace menos, simplemente fue una experiencia adquirida de un proceso que nosotros hoy en día probablemente no nos guste hablar de, pero que nos queda en nuestro haber como parte de nuestra vida y que nos invita a tener como referencia para no volver a hacerlo, ¿verdad? Te capacita para tener una compasión que otros aún no conocen también. Es decir, te fortalece para que puedas estar capacitado o capacitada para tener componentes o para tener herramientas, para tener aliciente, para que te puedas guiar con eso y no seguir cometiendo errores, ¿verdad? Es importante que lo tengamos en cuenta también. ¿Cómo hablar de tu historia en el trabajo? ¿Cómo puedo yo hablar de mi historia en el trabajo sin que se malinterprete? Sin que vayan a creer que yo soy alguien malo o mala o que sigo teniendo esas intenciones o sigo teniendo esa visión, esos hábitos, etc. Elegir el momento indicado es clave, el momento preciso. No todo momento es para hablar de estas situaciones, ¿ok? Apunta a eso, joven. No todo momento es o se da para que hablemos de esa situación. Hay momentos en los cuales es mejor no hablarlo, ¿ok? Así que si el entorno te lo permite y la intención es la correcta, puedes hablar de ese tema. Si no, es mejor esperar el momento preciso para poder hablar, para poder ventilar esa situación. Por eso el paso número 1 es escoger escenarios seguros para poder yo hablar de esa situación en mi trabajo, con mis superiores, con mis colegas, entre otros. Conversaciones uno a uno, one-on-one sessions que llamamos comúnmente, ¿no? Mentorías, círculos de confianza son parte de este paso también, ¿ok? Número 2, enfocarte en lo que aprendiste, no en lo que sufriste, ¿ok? Siempre es importante cuando se va a abrir la persona y va a hablar de su pasado, del pasado que no le gusta hablar de, ¿verdad? Pudo haber sido incluso un despido,
puede haber sido una situación incómoda con alguien, puede haber sido un abandono de trabajo, entre otras cosas. De esas situaciones que no te gusta hablar, hay que primeramente encontrar o utilizar la inteligencia emocional con la cual contás para poder escoger el momento preciso. No en todo momento se habla de estas cosas. Lo segundo es enfocarte en lo que aprendiste, no en lo que sufriste. Ojo con eso, ¿ok? Apúntenlo. No en lo que sufrí, sino más bien en lo que aprendí en el proceso. Lo tercero sería tener claridad sobre por qué lo estás contando, ¿ok? Debe de haber un propósito. Nosotros, por ejemplo, los que tuvimos problemas con la bebida, por ejemplo, en el caso mío, yo les comenté un día de estos que tuve problemas con el alcohol. Gracias a Dios, desde el año 2006 yo no tomo más. No he tomado una sola gota de alcohol. Gracias a Dios y gracias a una comunidad maravillosa de la cual les voy a estar contando más adelante, ¿ok? Así que yo no tengo problema con hablar de eso. Yo no tengo situación alguna para contar mi testimonio de cómo Dios me llevó en ese proceso de aprendizaje para poderles estar hablando el día de hoy, en esta tarde, del lunes 4 de agosto del año 2025, ¿ok? Entonces hay que tener claridad sobre por qué lo estoy contando. Quiero dar un testimonio, por ejemplo, quiero que sirva de ejemplo, quiero ayudarle a alguien más que pasó por esa situación y entonces quiero contar esto, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces lo estás haciendo para inspirar incluso. Quisieras inspirar a alguien, motivarlo y decirle, hey, yo pasé por esa situación, ahora yo ya me mantengo acá, firme, y no he vuelto a hacerlo, ¿ok? Para liberar tu culpa puede ser también que querrás compartirlo para hacer esa liberación de culpa que probablemente te aqueje en el día a día, o para simplemente educar, ¿verdad? Y compartir esa situación con los demás jóvenes. Es importante que sepas, joven, que no estás obligado a hacerlo, ¿verdad? No estás obligado a contar nada de lo cual te sientas mal, ¿ok? Eso es importante. A veces hay personas que te van a decir, ¿sabes qué? Si no lo contás, no te vas a sentir bien. Puede que los psicólogos, mediante terapias clínicas, te digan de que es importante ventilar eso, ¿verdad? Y es importante ventilarlo, pero, ¿verdad? No estás obligado a hacerlo. Obviamente que entre hacerlo y no hacerlo, yo escogería hacerlo, porque eso me va a sanar a mí. Me va a ayudar a ir sanando esa situación que puede que me tenga aquejado, ¿verdad? Que me tenga bloqueado a no poder avanzar en ese sentido, ¿ok? Pero, una vez más, no estás obligado a contar tu pasado si no te sentís cómodo o cómoda haciéndolo, ¿ok? Ahora, transformar tu pasado, joven, en algo activo profesional es la meta, ¿ok? Ya lo pasado, pasado, decía en una canción escrita por el gran Juan Gabriel, el cantautor José José. Ambos ya en paz descanses, ¿verdad? Los dos descansan en la paz del Señor. Lo pasado, pasado, ¿ok? Lo que viviste anteriormente puede ser tu ventaja humana más poderosa. Si la sabes canalizar, si la sabes potencializar, si la sabes maximizar, ¿verdad? Todo eso que viviste, la experiencia adquirida, te puede ayudar no solamente a salir de esa situación, sino también para transmitir ese mensaje y ser testimonio para muchas personas. Los procesos difíciles te hacen más empático, más resiliente y más auténtico. Ahora, ojo con esto. No a todos nos va a ser más empático, más resiliente y más auténtico. Hay personas que se quedan en el pasado y lamentablemente pues no evolucionan, no hacen ese cambio integral que se necesita hacer como ser humano, ¿verdad? No todos vamos a tener un aumento en empatía, en la resiliencia y en la autenticidad, ¿no? Eso hay que dejarlo claro ahí. Pero sí, la mayor parte de las personas que logra hacerlo aumenta estas tres fortalezas, ¿verdad? También ejercicio práctico. Hay que hacer ejercicios prácticos constantes como reescribe tu historia profesional con tu pasado incluido como fortaleza. Es decir, no hay que hacer una omisión total si yo puedo conectar lo que yo vivo hoy en día y las fortalezas con las cuales yo cuento hoy en día con mi pasado, ¿verdad? Puedes hablar de disciplina, puedes hablar de puntualidad, de respeto, de claridad, de todas esas cosas se pueden hablar sin problema. Aprendiste disciplina, como te decía, en la rehabilitación, en el proceso de terapia, aprendiste disciplina o mejoraste tu disciplina, hiciste un boost en la disciplina. Al momento de estar en prisión, por ejemplo, te enseñaron o aprendiste la responsabilidad, hiciste un boost en la responsabilidad, en ese sentido.
La adicción te demostró o te hizo mostrar lo mejor de vos. Aumentó tu humildad o cultivó tu humildad y tu empatía también. Entonces es importante que podamos traer eso a la mesa de una manera muy, muy asertiva. Veo que se conectó mi amigo y hermano Luis Rostrán. Un abrazo y mis respetos siempre, mi cariño, ¿verdad? Y aprecio, mi amigo. Espero que estés bien. Estamos hablando de un tema muy, muy especial, pero a la misma vez sensible, ¿verdad? No quiero incluir mi pasado en mi currículum. ¿Y qué hay de mi oficina? Estamos dando algunas recomendaciones de las personas que no se sienten cómodas hablando de su pasado en oficina, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones en las cuales no hayamos hecho la mejor performance de nosotros mismos o no hayamos tomado las mejores decisiones de nosotros mismos o incluso nos hayamos visto afectados en un proceso de decisión por parte de la empresa. Ese es el tema de esta tarde. Crear una afirmación laboral diaria, ¿ok? Esa es una de las recomendaciones según la psicología. Crear una afirmación laboral diaria significa que yo voy a estar, si es posible, creando, escribiendo frases que me cultiven, que me fortalezcan, como por ejemplo, soy más que mi historia, soy la persona que surgió de ella. Eso puede ser un ejemplo, ¿no? Darme una automotivación, una inspiración y seguir en ese proceso de escritura y de poder yo tener esa profundidad de escritura también. Soy más que mi historia, ¿verdad? Escribirlo y vivirlo también. Soy la persona que surgió de ella, ¿ok? Es importante que puedas tener eso muy en cuenta, joven, hoy en día, y que lo vivas, que lo digas, que lo escribas, mejor dicho, pero que lo vivas sobre todo, ¿ok? Vamos a ir cerrando entonces el live del día de hoy con algo que conecte con el tema. Muchos jóvenes hoy en día no están cómodos o no se sienten cómodos de hablar de su pasado, ya sea que no hayan tenido una carrera memorable en el BPO, por ejemplo, o cuando comenzaron eran irresponsables y entonces dejaban el trabajo tirado, como decimos comúnmente. Eran muy contestones en el trabajo y por eso han andado de trabajo en trabajo y no logran conectar con ninguno. Como el caso de Tatiana, un caso hipotético y ficticio que hablamos al inicio de este live, que tuvo que pagar una condena de 2 años por algo que cometió en el pasado o por adicciones mismas, puede ser, ¿verdad? Que he sido una persona inconsistente y no he sido constante en mis trabajos por la misma adicción a la que padezco o de la que vivo el día de hoy. Todas esas son situaciones que puedes estar viviendo, pero que casi nadie habla al respecto. Se hablan solamente en las sesiones de terapia, de psicología clínica y algunos grupos de apoyo que existen, pero nadie habla o casi nadie habla de estos temas en contenido como el que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, quisiera conectar este tema para que nos llevemos un mensaje y llegamos a un cierre a como Dios manda, ¿ok? Conectemos el tema entonces con un mensaje profundo. No te escondas, eso es importante saberlo. No te tenés que esconder de vos mismo o de vos misma en ese proceso de selección de trabajo, en ese proceso de descubrimiento de algunos errores cometidos en el pasado, ¿verdad? No es necesario o no es recomendable esconderse. Tu historia no es una carga, joven, tenés que saberlo. Tu historia no es una carga. Incluso si no fuiste un buen alumno o no fuiste una buena alumna en primaria, en secundaria, que no te dé pena. Muchos de nosotros no fuimos alumnos memorables en primaria, en secundaria y logramos ser exitosos en nuestra carrera profesional. Entonces, son cosas que a veces son pequeñas, ¿verdad? Pero que nos van mermando, nos van limitando en el proceso de crecimiento. No todos tuvimos muy buenas notas en clase, ¿ok? Si es el caso tuyo, puede ser el caso tuyo. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Gracias por conectarte. Ger, ¿verdad? Gracias, Ger, por conectarte y por seguir el contenido. Déjanos un comentario, ¿qué opinas al respecto de estos temas que estamos conectando? Búsqueda de trabajo en el BPO, también con salud mental, adicciones y cómo podemos estar, ¿verdad? Conectados. Herrera, ok, Herrera, perfecto. Mucho gusto, espero que estés bien y nuevamente saludos, comparte este contenido, dale like a la cuenta si no lo has dado, para que podamos llegar a más jóvenes que están en ese proceso de descubrimiento, en ese proceso de que están que sí, que no, que sí, que aplico. Estamos ya al mes 8
y hemos venido haciendo contenido de personas, de jóvenes sobre todo, que dijeron en diciembre voy a aplicar a ese trabajo. Estamos en agosto y todavía no han aplicado al trabajo. Siguen pendientes, siguen pensándola, no saben qué hacer, no tienen orientación, no tienen acompañamiento, ¿verdad?, en el proceso de selección o el proceso de búsqueda de empleo, pero sobre todo no tienen acompañamiento desde el punto de vista de salud mental. Casi nadie habla de estos temas, de cómo regular la ansiedad cuando yo voy a buscar trabajo, de cómo yo puedo, cuáles son los recursos que yo tengo con los que cuento para poder tener acompañamiento psicológico, terapias de autoayuda, acompañamiento de salud física, entre otros. ¿Cómo puedo yo prepararme para una entrevista, por ejemplo, desde el punto de vista de salud mental? Solamente me hablan de currículums, de cómo crear currículums, de cómo contestar una pregunta, cómo presentarme, hacer esto y lo otro, pero conectar esto, consideramos nosotros acá en el perfil que es importante, es crítico, porque estamos hablando de preparar a jóvenes para que vayan ajustando esos miedos que tienen al momento de la entrevista por teléfono o al momento de una entrevista en persona, una entrevista virtual puede ser. Cómo ajustar esa ansiedad para yo no quebrarme en una entrevista y poder tener una entrevista de la mejor manera posible. ¿Qué ejercicios puedo yo hacer? ¿Qué tips me puede dar el coach JP para poder aliviar un poco el proceso de selección, ¿verdad? Y cómo mantenerme sobrio o sobria en caso de que tenga alguna adicción. Esos son los temas que nosotros abordamos en este perfil, ¿ok? Quisiera darle las buenas tardes a Salvando Vidas, a Francisco, mi amigo. Un saludo, Francisco. Francisco tiene un proyecto, los invito a que lo puedan seguir también. Es un proyecto que se trata de precisamente salvar vidas, en los cuales vamos a poder escuchar y ver podcasts que él hace con su equipo de trabajo, un equipo muy profesional que tiene para dar el mensaje a aquel joven que todavía tiene una situación con una adicción X. Entonces, los invito a que lo sigan. Ahí está en la lista de personas que están conectados en el live. Salvando Vidas, lo pueden buscar para que puedan seguir a mi amigo Francisco. Gracias, Francisco, por unirte. No te escondas, esa es la recomendación que doy. No te escondas en ese sentido. Tu historia es una carga, ¿verdad? Cuando te digo no te escondas es no creas que tu historia del pasado, tu indisciplina, tu inconstancia con respecto a trabajos es una carga. Es más bien una reflexión, es una learning experience que vas a tener para poder fortalecer tu carrera profesional de ahora en adelante. Tu esfuerzo y tu liderazgo es lo que importa. La compasión con la que contás hoy en día, tu crecimiento, tu compromiso, son componentes que te van a ayudar a salir de esa línea, ¿ok? Entonces quisiera conectar el versículo de Génesis 50:20, que cita de la siguiente manera. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. ¿Ok? A esto demos un amén, por favor, compartan ahí amén. Voy a leerlo nuevamente. Génesis 50, capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar vida de mucha gente. ¿Ok? Ese debe ser el enfoque de cada uno de nosotros, Herrera. Ese debe ser el propósito de esta vida, que es pasajera. Ese debe ser el núcleo de la razón por la cual estamos creando contenido, no precisamente para monetizar. No debe ser el foco principal monetizar un contenido. Obviamente que si en el camino se da, bienvenido sea. Pero el foco principal de creación de contenido debe ser tener self-awareness, que esta vida es pasajera. Tener un self-regulation para poder regular mis emociones, pero sobre todo poder transmitir mensajes como este a jóvenes que están viviendo situaciones difíciles y no saben cómo enfrentarlas, como son las adicciones, como es la ansiedad, la depresión y todos esos temas que aquejan cuando uno está en el proceso de búsqueda de trabajo o cuando está ya en el trabajo mismo. Pocas personas se dedican a esto y créanme que acá lo hacemos legítimamente porque lo vivimos. Yo voy a estar dando mi testimonio pronto acerca de esto para que ustedes puedan tener ese aliciente, esa referencia. Hey, el coach tuvo una situación y se ha sobrepuesto en los últimos 20 años
Ya él dejó de tomar alcohol cuando tenía 25 años. Y más cosas ahí que van a venir más adelante, ¿verdad? Por el momento, por acá estaríamos dejando este tema el día de hoy. Como decía el versículo, ¿verdad? De Génesis 50:20. José, vendido por sus hermanos, por ejemplo, traicionado, encarcelado, terminó liderando Egipto. Imagínense, ese es uno de los grandes ejemplos de liderazgo y de humildad, de perdón y de unión familiar que podemos obtener, ¿verdad? El testimonio de José, cómo José fue vendido por sus hermanos y luego pasó a ser un líder máximo de Egipto. Entonces, muchos de nosotros no buscamos tal vez un liderazgo, pero sí buscamos salir, ¿verdad?, de ese proceso y entrar en un proceso de sanación, un proceso en el cual yo me voy a sentir mejor con las charlas que voy a tener, voy a sentir mejor que ahora sí cuento con un grupo de apoyo, por ejemplo, y sé dónde ir al respecto, sé qué hacer, qué tips puedo yo aplicar. Y sobre todo, he visto que hay personas que han completado o que han hecho estas prácticas y ahora lo están contando, ¿verdad? Es importante la parte testimonial. Entonces, en ese sentido, si mi historia o la historia de la persona de la que hablamos al inicio de este live hizo clic o hizo mella en vos, ¿verdad? Si esta sesión resonó en tu ser, en tu alma, compartirla con las demás, compartirla con las demás personas, repostea cada contenido que estamos haciendo acá. Si no le has dado like a la cuenta o seguir a la cuenta, por favor síguela, que así nos ayudas a llegar a más personas, dar el mensaje a los jóvenes que están en proceso de búsqueda de trabajo y a la misma vez están en búsqueda de aliviar situaciones de ansiedad, de estrés, de adicciones. Cómo yo me puedo recuperar en el día a día, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar, dejar de consumir X o Y sustancia, ¿verdad? Para poder yo estar limpio cada día. Entonces, escribinos si querés una guía para integrar tu pasado con tu liderazgo profesional también, un DM, un mensaje directo, y con gusto te damos algunas pautas, algunas recomendaciones al respecto. Esto es BPO Mentorship. Soy el Coach JP. Gracias por unirte nuevamente y los espero en la próxima sesión el día miércoles, si Dios así lo permite. Recuerden que para motivar hay que estar motivados. Que tengan muy buenas tardes.